Muchas gracias, diputado señor Morano. Sí. Hasta por 6 minutos el diputado señor Giorgio Jackson. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra, al ministro. La verdad es que hay algunas cosas que quisiera referirme en este tiempo que voy a pedir votación separada, como es el caso de CONICYT y en el caso particular de la educación de adultos, donde está inmersos los programas intracarcelarios que se disminuyeron este año y que yo quiero rechazar para que ojalá se enmiende. Y también en recursos educativos quiero rechazar y pedir la votación separada porque por segundo año consecutivo se disminuyen los recursos de inversión tecnológica tanto en aula como para recursos fuera de aula. Pero resulta paradójico que el centro del debate esté por quienes promueven que la educación tiene que ser mucho más que educación superior. La verdad es que todos se han referido a la famosa glosa de educación superior. A pesar de que el próximo año comienza a terminarse el copago, a pesar de que se tienen importantes avances, y es por eso que a mí me gustaría referirme también a esta glosa que ha generado tanta polémica. Algunos prefieren gastar su tiempo en criticar la cantidad de veces que el gobierno cambió los criterios para el presupuesto, pero me parece hipócrita hacerlo porque de cambiar 100 veces, si es que a uno le gustara el criterio final que queda, no creo que harían tanto escándalo y finalmente aprobarían. Por lo tanto, lo que importa es el fondo, y me gustaría si los diputados y senadores que han llegado me lo permitieran, presidente. Si me gustaría hacer referencia al fondo que está en la disputa. Senador Montes, le ruego silencio, por favor, estamos en debate. Diputado Jackson tiene la palabra. El fondo que está en disputa es la definición sobre aquello que es de interés público y que merece ser financiado con impuestos de todos los chilenos. Ese es el fondo. Por lo tanto, cuando hablamos de gratuidad, ¿qué es lo que se está hablando? Yo creo que sería sencillamente errado caer en grandilocuencia sobre lo presentado en este presupuesto y decir que con esto se está cumpliendo la promesa que se levantó en su momento, cumpliendo con las movilizaciones estudiantiles. Yo creo que sería errado y absolutamente desproporcionado. Pero al mismo tiempo me parece absolutamente reprochable caer en dramatizaciones para sacar un mezquino provecho político como han hecho muchos en este hemiciclo. En concreto, ¿qué es lo que pasa? Se inyectan más recursos, pero lamentablemente se le pone la categoría de gratuidad, cuando la demanda que simboliza dicho concepto es mucho más amplio y complejo que lo establecido en este presupuesto. Lo que eran recursos beca bicentenario, en concreto, para los estudiantes de los 5 primeros deciles pasa a ser gratuidad y podrá subir hasta un 20% en su monto, pero exigiendo a las instituciones elegibles que no cobren copago. Además, las universidades del CRUCH se incluyen universidades privadas que no tengan controladores con fines de lucro y 4 más años de acreditación, además de participación de sus estamentos. Y a los CFT sin fines de lucro con más de 4 años de acreditación. A esto, en la negociación de la ley de presupuestos se suman 100.000 pesos para la beca Nuevo Milenio con las mismas o similares condiciones que lo establecido anteriormente. Lo positivo, creo yo, y si se puede guardar un poco de silencio, es que por primera vez las instituciones van a tener que tomar una decisión. Eso es lo que a mí me parece más relevante de este presupuesto, o sea, de esta glosa. No se vulnera ni un ápice la autonomía de las instituciones, como han vociferado algunos, porque siguen teniendo libertad de cátedra, siguen teniendo libertad de investigación, sino que se tiene la opción voluntaria por parte de las instituciones de optar a un modelo de financiamiento preferente. El derecho a la educación empieza a dejar de verse como una mercancía que cualquiera puede reclamar en cualquier lugar en el supermercado de las instituciones y pasa a ser un proceso en que el Estado debe garantizar a través de instituciones. Y algo fundamental que falta, eso sí, y que yo voy a luchar todo el próximo año mientras se dé la discusión de educación superior, es terminar con la lógica del financiamiento por estudiante que esta glosa sí mantiene. Algunos dicen que esto discrimina. Por favor, la ley de las universidades de 1981 es la que empieza a discriminar porque efectivamente existían instituciones hasta ese momento que tenían financiamiento basal y otras que comienzan con un modelo subsidiario. Desde ahí que comienza la llamada discriminación. Las becas bicentenarios discriminan. Por favor, no mintamos diciendo que este es el presupuesto que discrimina, porque estamos desinformando y no estamos cumpliendo con nuestro rol. Si alguien quiere, efectivamente, cuando alegan de estos 400.000 estudiantes que están fuera de la categoría de gratuidad, hagamos un doble clic en esos 400.000 estudiantes que están siendo la mayoría de ellos estafados. ¿Por qué? Porque están en instituciones que lucran o están en instituciones que no tienen acreditación. Enhorabuena que se haya comprometido una modificación legal express para que puedan cambiar su figura aquellas que en la realidad no lucran.
pero no vengamos a disfrazar ni a poner como escudos humanos a estudiantes vulnerables para justificar la mantención de un modelo educativo. Eso sí que no lo vamos a aceptar, y hay que decirlo con fuerza. Y a los estudiantes que, entre comillas, se quedan fuera para el año 2016 por esta ambición de acelerar el proceso de gratuidad, quiero convocarlos a que el próximo año todos podamos unitariamente dar una lucha ejemplar para lograr que esta demanda que con tanto tiempo y tanto esfuerzo, tanto empeño, tanto sacrificio se ha levantado durante los últimos años, no quede frustrada y no sea tergiversada ni por el gobierno ni por los rectores de las propias casas de estudio, que muchas veces en esta danza de millones lo único que les interesa es dejarse la mejor tajada y no procurar el mejor sistema de educación superior para el país. Por eso, tanto la lucha tiene que ser para que el gobierno comprometa un sistema que en régimen genere gratuidad, calidad e inclusión de manera universal para todos los estudiantes, sin discriminación. Esa misma lucha tiene que ser dentro de las universidades para que los rectores no tergiversen esta demanda. Quiero celebrar la disminución del AFI también, demanda histórica para dejar de incentivar la elitización en las universidades, y resulta divertido los que siempre hablaron de focalización de recursos aleguen porque se disminuyó a la mitad un fondo que claramente aumentaba la elitización en las universidades. ¿Qué decir de la patudez de los rectores de llamar esto expropiatorio o un robo del Estado? Me parece simplemente demente tratar esto como algo expropiatorio. Y para finalizar, quiero anunciar que voy a rechazar la Tiempo, diputado Jackson. Porque en la ciencia, y con esto finalizo, presidente, está la riqueza del siglo XXI. Fritz Haber, en la cabeza de Fritz Haber, científico alemán, había más riqueza que en todo el norte de nuestro país, y eso quedó en evidencia con la crisis del salitre. Muchas gracias. Tiempo. Diputado, señor Patricio.